Mi hermana me echó de su cumpleaños. No trajiste regalo, pobre diablo, pero ella vivía gracias a mi alquiler. Lo cancelé esa misma noche. Una semana después me envió un audio llorando. Mi hermana cumplió años a finales de septiembre y mis papás organizaron una fiesta en el salón de su edificio. Yo salí directo del taller todavía oliendo a grasa y con la camisa manchada porque había sido un día pesado, pero no quería llegar tarde ni dar excusas. Mi hermana llevaba más de un año viviendo en un apartamento que no podía pagar por sí misma y, desde que perdió su trabajo, fui yo quien se hizo cargo de gran parte del alquiler. Mis papás me lo habían pedido solo por unos meses, pero ya había pasado más de un año y ella no había movido un solo dedo para estabilizarse. Aún así, yo seguía pagando porque me daba pena que la sacaran del lugar. Confiaba en que iba a reaccionar. Me equivoqué. Cuando entré al salón, ella me vio desde lejos y puso esa sonrisa arrogante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Había varias amigas suyas que no conocía y su novio del mes. Apenas me acerqué, ella soltó en voz alta, frente a todos, que esperaba su regalo y que a ver si esta vez sí le alcanzaba para algo decente. La gente se rió como si yo fuera un chiste ambulante y yo sentí ese calor incómodo en la cara, mezclado con ganas de largarme. Me acerqué y le dije al oído que no trajera regalo porque esa mañana, como cada mes, ya había depositado el alquiler para que no la desalojaran. Ella ni se inmutó. Me miró con esa expresión de fastidio que usaba cuando alguien le arruinaba la noche y respondió que yo hacía eso porque quería y que no viniera a hacerme el mártir. Mi mamá escuchó la conversación y se metió solo para decir que no arruinara la fiesta, que dejara las cosas para otro momento. Como si fuera asunto mío que mi hermana hubiera decidido tratarme como si fuera basura frente a desconocidos. Intenté quedarme un rato, pero no podía ignorar la manera en que ella seguía presentándome con comentarios como que yo era el hermano que vivía como pobre, el que nunca sabía vestir bien, el que parecía que venía de trabajar en un basurero. El colmo fue cuando una amiga suya preguntó por qué yo no había llevado nada y mi hermana respondió, casi con orgullo, que yo siempre llegaba con las manos vacías porque era un tacaño por naturaleza. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo me ardía el estómago, y me pregunté por qué demonios seguía sosteniendo a alguien que no solo no valoraba mi ayuda sino que encima se burlaba de mí por hacerlo. Pensé que tal vez yo mismo había provocado esto al no poner límites desde el primer día. Le di un beso rápido a mi mamá, hice como si tuviera una llamada importante y me fui. En el carro me quedé un momento sin arrancar, solo mirando el volante, tratando de entender cómo había llegado al punto de pagar el techo de una persona que me humillaba en su propio cumpleaños. La respuesta era simple, porque nunca había tenido el valor de decir que no. Esa noche, antes de dormir, cancelé el pago automático del alquiler. No lo hice con rabia, sino con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Le mandé un mensaje a mi hermana diciéndole que a partir del mes siguiente tendría que hacerse cargo de sus gastos porque yo no iba a seguir financiando una vida que ella no intentaba sostener. Lo leyó y no respondió. Durante los días siguientes, mis papás empezaron a llamarme para preguntarme si era cierto lo que había hecho. Mi mamá decía que mi hermana estaba muy angustiada, que cómo podía dejarla justo ahora que según ella estaba intentando volver a encarrilarse. Mi papá repetía que la familia estaba para apoyarse. Yo me limité a decir que había recibido demasiada falta de respeto durante demasiado tiempo y que no iba a seguir permitiéndolo. Ninguno quiso aceptar que yo había sido quien la mantuvo más de un año y que ella jamás tuvo una muestra de agradecimiento. Todo lo contrario, se había acostumbrado a verme como un cajero automático con patas. Una semana después, mi hermana finalmente reaccionó. A las 2 de la mañana recibí un audio suyo. Estaba llorando, mezclando frases sobre lo injusto que era que la dejara así, diciendo que no tenía ahorros, que la administración ya la había notificado del atraso y que si la desalojaban sería mi culpa. Hablaba como si yo hubiera firmado un contrato para sostenerla de por vida, como si la ayuda que le di fuera una obligación moral y no un favor enorme que ella había dado por sentado. Me dijo que solo había bromeado en su cumpleaños y que yo me había tomado las cosas demasiado en serio, que la familia no se abandona, que yo era su hermano mayor y tenía que estar para ella. Escuché todo de principio a fin sin sentir ni una pizca de culpa. Lo único que pensé fue que por primera vez en mucho tiempo la vida le estaba mostrando una consecuencia real. No le respondí nada esa noche. Solo apagué el teléfono y me dormí con la sensación rara de haber recuperado algo que no sabía que había perdido, mi dignidad. Y aunque sabía que las cosas se iban a complicar, también sabía que no iba a dar un paso atrás.
A veces dejar de rescatar a alguien es la única manera de que aprenda a vivir sin pisar a los demás. Y yo estaba listo para dejar de ser el pendejo útil de siempre. Actualización 1. Habían pasado unos 4 días desde que recibí el audio de mi hermana llorando en plena madrugada y desde que cancelé el pago automático del alquiler. Ese tiempo fue suficiente para que la tensión en mi familia se volviera un ambiente denso, como si todos estuvieran esperando que yo diera marcha atrás por costumbre. Era lo que había hecho siempre: aflojar, aceptar, dejarme convencer, asumir que mi deber era cargar con lo que otros evitaban. Pero esta vez no sentía ni el más mínimo impulso de hacerlo. Lo curioso es que, cuando una persona que se ha acostumbrado a aprovecharse de ti se da cuenta de que ya no puede hacerlo, no aparece el arrepentimiento, sino el enojo. Y mi hermana estaba entrando de lleno en esa etapa. Mis papás también. La primera señal clara de que la cosa se estaba saliendo de control fue la llamada de mi mamá una mañana antes de que yo entrara al trabajo. No era un mensaje, no era un comentario pasivo-agresivo, era una llamada directa, con esa voz entre preocupada y acusadora que solo usaba cuando quería que yo cargara con algo. Me dijo que había hablado con mi hermana y que estaba deshecha, que no entendía por qué yo había reaccionado de una manera tan drástica, que me había pasado de la raya. Yo intenté explicarle que no había sido drástico, que simplemente había decidido dejar de sostener algo que ya no era responsabilidad mía. Le conté que no solo me humilló frente a desconocidos, sino que además llevaba más de un año viviendo parcialmente de mi bolsillo sin siquiera agradecerlo. Ella respondió diciendo que mi hermana estaba muy presionada, que se había sentido señalada en la fiesta, que yo sabía que ella no maneja bien las emociones. Y lo peor fue cuando me soltó que uno no abandona así a la familia. Me quedé en silencio porque no sabía si reírme o enojarme. Era como escuchar una versión manipulada de los eventos, donde yo había sido el agresor y mi hermana la víctima indefensa. Mi papá también se involucró y, como siempre, apareció con su tono de autoridad moral que nunca aplicaba a mi hermana. Dijo que yo sabía que ella estaba pasando por una etapa difícil, que estaba intentando encontrar un nuevo trabajo, que tenía problemas de autoestima, que era normal que hubiera explotado en su cumpleaños. Yo le pregunté cuándo exactamente había intentado buscar trabajo, porque cada vez que yo le preguntaba, ella respondía con evasivas, o decía que estaba explorando opciones, o que estaba esperando a que la llamaran de un lugar donde ni siquiera había entregado solicitud. Él cambió el tono y, sin siquiera darse cuenta de lo absurdo que sonaba, me contó que ella estaba guardando dinero para hacerse un arreglo estético, que eso la ayudaría a sentirse mejor y que por eso andaba corta. Yo pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera porque no me cuadraba la idea de que alguien que depende de mí para pagar un techo estuviera ahorrando para algo tan superficial. Me lo confirmó sin la menor vergüenza y añadió que yo debía entender que una mujer joven necesita sentirse bien consigo misma. Fue ahí donde entendí que la percepción que mis papás tenían de la responsabilidad era completamente distinta a la mía. Para ellos, mi hermana era alguien que debía ser protegida, cuidada, alimentada emocionalmente, financiada, cargada cuando fuera necesario. Y yo era la persona destinada a hacerlo sin chistar. Esa misma tarde decidí ir a hablar con mi hermana en persona, no para convencerla de nada, sino para dejar claro que mi decisión era definitiva. Quería asegurarme de que entendiera que no había vuelta atrás. Cuando llegué a su apartamento, estaba con 2 amigas suyas sentadas en el sofá, riéndose de algo en sus teléfonos, como si no tuviera un aviso de atraso en la puerta. Ni siquiera se veía angustiada, sino irritada, como si yo fuera una molestia más del día. Me miró con esa expresión teatral que usa cuando quiere hacer ver que está por encima de todo y dijo algo como que esperaba que hubiera venido a disculparme por mi reacción exagerada. Yo sentí un alivio extraño porque ese comentario me confirmó que mi decisión había sido la correcta. No estaba lidiando con alguien confundido o emocionalmente frágil. Estaba lidiando con alguien que realmente creía que yo le debía algo. Le dije que necesitábamos hablar solos y ella respondió delante de sus amigas que cualquier cosa podía decirse ahí mismo porque ella no tenía nada que ocultar. Así que lo hice. Le expliqué que mi ayuda había terminado, que no iba a seguir pagándole la vida, que lo que ocurrió en su cumpleaños no había sido una broma, sino una muestra real de cómo me veía. Y cuando dije eso, noté ese cambio típico en ella, ese momento en el que decide dejar de fingir fragilidad y se muestra como realmente es. Me dijo que yo era un exagerado, que había destruido la estabilidad de la familia, que si ella terminaba desalojada sería totalmente mi culpa porque yo ya sabía cómo era ella. Esa frase me dejó helado.
Yo ya sabía cómo era ella y aún así debía cargar con las consecuencias. Según su lógica, conocer sus defectos era en realidad razón para permitirlos. Me acusó de ser un egoísta que disfrutaba viendo sufrir a los demás, y remató diciendo que si la sacaban del apartamento ella se encargaría de hacerme ver como la peor persona dentro de la familia. Al salir de ahí sentí una claridad que no había sentido en años. Por primera vez entendí que no estaba cortando un favor, estaba rompiendo un ciclo. No era ella solamente, era la dinámica completa. Mis papás estaban tan acostumbrados a que yo cediera que no sabían cómo manejar un límite real. Mi hermana estaba tan acostumbrada a que la rescataran que no concebía la idea de resolver algo por su cuenta. Y yo había sido tan pasivo tanto tiempo que ni siquiera reconocía lo dañino que era todo eso. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas para el día siguiente, pensé en cómo había cambiado mi percepción en cuestión de una semana. Durante años asumí que la obligación de ser el hermano mayor era soportar, ayudar, sacrificarme, mantener callado el enojo para no generar conflictos. Pero la fiesta de cumpleaños y todo lo que siguió fue como si alguien hubiera levantado una manta que llevaba puesta encima sin darme cuenta. Lo que encontré debajo era una mezcla de abuso disfrazado de cariño, manipulación cubierta por frases como somos familia y una costumbre muy arraigada en todos de que mis necesidades siempre iban después. Los días siguientes fueron muy tensos. Mis papás insistieron varias veces en que reconsiderara, que buscáramos una solución equilibrada, que tal vez pudiéramos dividir los gastos. Era absurdo, porque en realidad ellos no querían equilibrio. Querían que yo volviera al rol cómodo que tenía para ellos, el de sostén silencioso. Mi hermana decidió ignorarme por completo, como si eso fuera a hacer que yo cambiara de opinión. Nada en su comportamiento mostraba arrepentimiento genuino, sino miedo a perder el beneficio que llevaba disfrutando más de un año. Lo más irónico de todo fue que por primera vez, personas fuera de la familia, como mi tía, empezaron a comentar que mi hermana llevaba mucho tiempo adormecida en su zona de confort y que quizás esto sería un despertar necesario. No sé si eso sea cierto, pero sí sé que por mi parte no pienso retroceder. Si la vida la está obligando por fin a enfrentarse a la realidad, es porque ya era hora. Con el paso de esos días crecí en la idea de que lo que había hecho no era crueldad ni venganza, sino un acto tardío de amor propio. Me tomó casi 3 décadas entender que cuidar de otros no significa destruirse uno mismo y que poner límites no te convierte en mala persona. Me convertí en el villano de la historia de mi familia, pero era la primera vez que me sentía en paz siendo el malo. Y eso dijo más que cualquier discusión. Actualización 2. Había pasado más o menos una semana desde la primera vez que fui a hablar con mi hermana después de cancelar el pago automático. Y para ese momento la tensión dentro de la familia ya se había convertido en una bola pesada que nadie sabía cómo manejar. Cada día alguien decía algo nuevo, o llamaba para mediar, que en mi familia nunca significaba mediar de verdad, sino presionar para que yo cediera y todo volviera a la normalidad. Esa normalidad completamente torcida donde yo cargaba con las responsabilidades de todos. Mis papás estaban convencidos de que lo que yo había hecho era una reacción exagerada que podía revertirse con suficiente insistencia, pero lo que no terminaban de entender era que yo ya no estaba negociando nada. Era la primera vez en años que realmente sostenía una decisión sin permitir que nadie la deformara o la rebajara y esa resistencia mía, tan nueva para ellos, los estaba poniendo nerviosos. Con el paso de los días, noté un patrón que no había reconocido antes porque siempre había estado demasiado metido en su dinámica. Cuando mi hermana hacía algo irresponsable, mis papás automáticamente cambiaban el ángulo para que yo fuera el que quedaba como el que no comprendía, el que no apoyaba, el que estaba fallando. Mi hermana, por su parte, había entendido desde joven que si lloraba lo suficiente, si dramatizaba lo suficiente, si hacía ver que el mundo era injusto con ella, siempre había alguien listo para arreglarle la vida. La diferencia ahora era que ese alguien ya no era yo. Y eso la estaba empujando a comportamientos más desesperados. Lo noté cuando recibí una llamada de mi papá que no estaba llena de reproches, sino de algo que sonaba a pánico. Me dijo que mi hermana estaba en su apartamento llorando, diciendo que no sabía qué hacer, que la administración le había enviado una notificación de atraso más formal y que si en pocos días no pagaba, iban a avanzar en el proceso de desalojo. Lo que me molestó no fue la llamada en sí, sino el hecho de que mi papá hablaba como si yo tuviera la obligación de resolverlo, como si fuera automático que yo tenía que dar marcha atrás porque mi hermana estaba sufriendo. Al final de esa conversación me soltó un comentario que me dejó helado.
Dijo que mi hermana había confesado que no pagó su parte del alquiler durante varios meses porque estaba guardando dinero para un procedimiento estético que quería hacerse, que según ella era importante para sentirse mejor con su imagen, y que por eso había estado tan tensa y a la defensiva últimamente. Yo me quedé en silencio porque la mezcla de indignación y claridad fue tan directa que no supe qué responder. Era exactamente lo que había sospechado, no estaba tratando de estabilizar su vida, estaba tratando de mantener un estilo de vida que ella sentía que merecía mientras yo cubría las obligaciones básicas. Y mis papás lo sabían, pero lo justificaban como si sus deseos fueran igual de importantes que mis necesidades. Cuando les dije que no pensaba pagar ni un centavo más, mi papá sonó sorprendido, como si de verdad creyera que esa razón me haría retroceder. Durante esos días también supe por una tía que mi hermana andaba contando una versión completamente alterada de la historia, diciendo que yo había decidido cortarle la ayuda porque estaba frustrado con mi vida, que estaba descargando mis inseguridades en ella, que siempre había sido un resentido. Lo curioso es que mi tía, que a veces es muy metiche pero no es tonta, me llamó aparte para preguntarme qué estaba pasando y cuando le expliqué todo, se quedó callada un momento y dijo que llevaba tiempo viendo en mi hermana una actitud de superioridad que nadie en la familia confrontaba. Fue la primera persona en todo ese desastre que me dijo que entendía por qué había tomado esa decisión y que no permitiera que me hicieran sentir culpable. Escuchar eso, aunque fuera de alguien con quien no soy particularmente cercano, me dio un respiro mental que necesitaba. Lo más absurdo ocurrió cuando mis papás, en un intento desesperado por salvar a mi hermana del desalojo, consideraron usar parte del dinero que tenían reservado para su jubilación. Mi mamá me lo dijo casi como si fuera algo normal, como si fuera lo más lógico del mundo sacrificar su propio futuro para sostener a alguien que ni siquiera estaba intentando salir adelante. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de incredulidad y rabia que no pude ocultar. Les dije que si hacían eso, yo no iba a volver a ayudarlos en nada nunca más, porque una cosa era rescatar a mi hermana cuando estaba pasando por un mal momento, y otra muy distinta era permitir que ella arrastrara a todos con ella por simple capricho. Esa conversación terminó con mi mamá llorando y mi papá diciendo que tenía que pensar las cosas con más calma, pero por primera vez noté una grieta en su convencimiento. La idea de quedarse sin fondo de retiro no les gustaba para nada, por mucho que adoraran a mi hermana. Era evidente que la realidad empezaba a alcanzarlos a ellos también. La confirmación de que mi hermana estaba completamente hundida en su papel de víctima llegó cuando mi tía me mandó un mensaje diciendo que mi hermana había estado diciéndole a todos los primos que la razón por la que no podía trabajar era porque yo la había abandonado emocionalmente, que estaba viviendo una situación traumática por mi culpa y que necesitaba tiempo para recuperarse antes de poder buscar empleo. La manera en que manipulaba el discurso era impresionante. Ella no tenía ninguna intención de asumir responsabilidad. Estaba tratando de convertir mi decisión personal en un ataque directo para justificar su inacción. Y la parte más frustrante era ver cómo algunos familiares lo repetían como si fuera verdad. Me tuve que repetir varias veces que la opinión de terceros no cambiaba la realidad, pero igual era molesto. Mientras todo eso ocurría, mi hermana seguía sin dar señales de estar moviendo un dedo para resolver su situación. Y la administración, como era de esperarse, siguió avanzando con el proceso. En un punto incluso enviaron una carta más formal donde se detallaba la fecha límite para pagar lo atrasado o entregar el apartamento. Ese documento fue lo que terminó de romper la fachada de seguridad que mi hermana mantenía frente a mis papás. Mi mamá me llamó de nuevo llorando, diciendo que su hija estaba desesperada, que tenía miedo, que no podía dejarla a su suerte. Yo escuché en silencio porque ya no tenía nada nuevo que aportar. Le repetí que la decisión era final, que cada persona adulta tiene que enfrentar sus responsabilidades y que seguir sosteniéndola no hacía más que perpetuar el problema. Ella insistió en que yo estaba siendo duro, que era su hermana, que la familia tenía que estar unida. Yo respondí que la familia no significa sacrificar tu vida para que otro viva sin consecuencias. Con el paso de los días siguientes, la dinámica cambió un poco. Mis papás dejaron de presionarme tanto porque, aunque no lo dijeran abiertamente, ya estaban empezando a resentir la carga emocional que mi hermana les estaba imponiendo. Y mi hermana, al darse cuenta de que sus tácticas de manipulación no estaban funcionando, cambió de actitud. Ya no me enviaba audios llorando ni mensajes agresivos. Ahora optaba por el silencio pasivo, como si ignorarme fuera a hacer que me sintiera culpable. Pero ese silencio no tenía el efecto que ella esperaba.
Lo único que hacía era darme más claridad sobre todo lo que había permitido durante tanto tiempo. Las semanas avanzaron hasta que finalmente llegó la notificación definitiva. Mi hermana tenía hasta el final del mes para pagar o entregar el apartamento. Y en ese momento, cuando ya no había forma de retrasarlo o maquillarlo, mi papá me llamó, no para pedirme dinero, sino para decirme que estaba preocupado porque mi hermana no tenía para dónde ir. Yo le dije que siempre existía la opción de volver a vivir con ellos. E irónicamente, esa opción, que muchas veces ofrecieron a medias para presionarme, ahora les parecía un problema real. Por primera vez, mis papás estaban experimentando el peso de la responsabilidad que durante años me habían pasado a mí. Ese día colgué el teléfono con una certeza que no había tenido nunca. Mi decisión no estaba destruyendo a mi familia. Solo estaba revelando algo que ya existía desde hace años, una estructura de dependencia emocional y económica donde yo era la base. Y si yo dejaba de sostenerla, todo tambaleaba. Pero eso no era mi culpa, era el resultado de una dinámica enferma que había durado demasiado. Y aunque la situación todavía estaba lejos de resolverse, por primera vez me sentí completamente firme en que no iba a retroceder. A veces la caída es necesaria para que alguien aprenda a caminar. Y mi hermana estaba cayendo. Era inevitable. Y, aunque sonara cruel, también era justo. Actualización final. Había pasado un mes desde que recibí aquel primer audio llorando a las 2 de la mañana y desde que toda esta situación comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Durante ese tiempo, la fecha límite que la administración había dado para que mi hermana pagara lo atrasado o entregara el apartamento se fue acercando como una sombra cada vez más grande. Yo no me involucré en nada directamente. No era mi responsabilidad resolverlo y ya había tomado la decisión de no volver a actuar como la solución automática para cualquier problema que ella provocara. Sin embargo, no puedo negar que observé todo desde cierta distancia con una mezcla de cansancio, curiosidad y una especie de resignación tranquila. Era como si finalmente la vida estuviera acomodando las piezas que durante años mi familia había intentado mantener sostenidas con hilos demasiado frágiles. Unos días antes de la fecha límite, mi hermana finalmente se quebró frente a mis papás. Yo no estuve ahí, pero me enteré por ellos. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que mi hermana estaba desesperada, que había intentado negociar una extensión con la administración y que la administración había sido clara en que no iba a haber más tiempo. Mi mamá hablaba como si la administración fuera una entidad cruel que disfrutaba viendo sufrir a la gente, cuando en realidad simplemente estaban siguiendo un proceso que existe para todos los inquilinos. Para ella, todo era injusto, todo era un ataque personal. Mi papá, por otro lado, se escuchaba agotado, como si finalmente estuviera entendiendo que la situación no era un malentendido ni un castigo externo, sino el resultado directo de años de evitar confrontar la irresponsabilidad de su hija. No me pidió dinero esta vez, lo cual me sorprendió. En lugar de eso, me dijo que temía que mi hermana no supiera manejar la situación emocionalmente. Yo no sabía si eso era cierto o simplemente otra forma de mantener la narrativa de fragilidad alrededor de ella, pero me limité a escuchar. La solución obvia era que ella volviera a vivir con ellos, pero esa decisión no era tan simple para ellos como siempre la habían presentado. Durante años usaron la amenaza de tu hermana puede volver aquí, pero no queremos eso para ella como una forma de presionarme para seguir ayudándola. Ahora que ya no había más opciones, la idea se volvió realidad y ellos mismos parecían asustados. Mi mamá decía que la casa se había vuelto demasiado tranquila desde que mi hermana se mudó, que volver a tenerla implicaba revivir viejas dinámicas, viejos conflictos y viejos hábitos. Mi papá no lo dijo directamente, pero se le notaba en la voz la preocupación económica que implicaba tener una boca más que alimentar y una persona más que mantener. No porque ellos no pudieran, sino porque sabían que mi hermana no llegaría aportando nada, sino demandando todo. La noche en que mi hermana terminó oficialmente el contrato con la administración y entregó sus llaves del apartamento, me envió un mensaje largo que empezó con un tono lastimero y terminó convertido en una acusación velada. Decía que esperaba que algún día yo entendiera lo que significa estar realmente solo, que no deseaba que me pasara, pero que ella sabía que la vida siempre termina cobrándole a uno las decisiones egoístas. Lo interesante fue que, mientras lo leía, no sentí nada. Ni culpa, ni rabia, ni satisfacción. Era como si hubiera llegado al punto en el que las palabras simplemente resbalaban. Ella seguía viendo todo como un castigo de mi parte, incapaz de reconocer que lo único que había hecho era dejar de sostenerla. Le respondí con un mensaje cortés, pero firme.
Le dije que esperaba que tomara este momento como un impulso para reorganizar su vida, que confiaba en que era capaz de más de lo que había demostrado hasta ahora y que le deseaba lo mejor, pero que eso no significaba volver a asumir responsabilidades que no eran mías. Lo leyó casi de inmediato, pero no contestó. El día siguiente, mi tía me llamó para contarme que mi hermana ya se había mudado oficialmente de vuelta a la casa de mis papás. Dijo que había llegado con apenas unas cajas y mucha actitud de víctima, repitiendo que el mundo se había ensañado con ella y que nadie la entendía. Mi tía agregó que mis papás también estaban lidiando con el choque de volver a tenerla en casa porque, aunque la querían, ella llegaba con la expectativa de que todo girara alrededor de ella nuevamente. Escuchar eso me confirmó lo que ya intuía: mi ausencia como figura que carga las consecuencias había dejado al descubierto la fragilidad del equilibrio familiar. Ahora eran mis papás quienes tenían que lidiar con la persona que habían creado a fuerza de protegerla demasiado y responsabilizar demasiado poco. Pasaron unas semanas y mi papá me llamó una tarde para pedirme que nos viéramos a hablar. Accedí porque sentí que, por primera vez, esa conversación no sería una exigencia disfrazada de preocupación. Nos encontramos en un café cerca de su casa y noté que estaba más envejecido de lo que recordaba. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que, aunque le costaba admitirlo, creía que mi hermana llevaba demasiados años viviendo sin sentir el peso de sus decisiones. Me dijo también que ahora que estaba de vuelta en su casa, él y mi mamá estaban enfrentando problemas que antes evitaban porque yo siempre estaba ahí para amortiguarlos. Dijo que no podía culparme por haber dicho basta y que tal vez debía haberlo hecho mucho antes. Escuchar eso de él fue una especie de alivio silencioso, no porque yo necesitara validación, sino porque era la primera vez que alguien de mi familia reconocía la dinámica malsana que se había construido. Mi mamá tardó un poco más en aceptar la situación. Ella siempre ha sido más emocional, más protectora, más dispuesta a ver la fragilidad en los demás aunque eso signifique ignorar la realidad. Cuando hablé con ella, estaba molesta, no de forma explosiva, sino en ese tono herido que usa cuando siente que alguien la ha obligado a enfrentar algo para lo que no estaba preparada. Me dijo que le dolía ver a mi hermana tan perdida, que sentía que tal vez yo había sido demasiado duro, que la familia está para sostenerse. Yo le respondí con calma que sostener no significa permitir que alguien viva sin consecuencias. Le dije que yo también era familia y que durante años nadie se había preocupado por lo que yo cargaba. Hubo un largo silencio y, aunque no lo dijo, creo que entendió algo que no podía poner en palabras. Con el tiempo, la situación se estabilizó. Mi hermana consiguió un trabajo temporal, algo que no era de su agrado, pero que por primera vez la obligó a salir de la cama en la mañana para no decepcionar a alguien que no fuera de la familia. No sé si eso marque un cambio real, pero sé que es el primer esfuerzo concreto que hace en mucho tiempo. Mis papás siguen aprendiendo a vivir con ella nuevamente, pero ya no acuden a mí para resolver sus complicaciones internas. Lo cual, para mí, es una señal de que finalmente entendieron que cada uno debe hacerse cargo de lo que le corresponde. Al mirar atrás todo este proceso, veo con claridad que la famosa venganza nunca fue una acción puntual, sino una consecuencia lógica de años de silencios acumulados. Mi venganza fue dejar de participar en un sistema injusto. Fue poner límites que debieron existir desde hace mucho. Fue retirarme del rol que mi familia me asignó sin consultarme. Y aunque eso hizo que me miraran como el villano temporal, también abrió la puerta para que todos vieran lo que yo llevaba soportando tantos años. Si algo aprendí es que ser el malo a veces es la única forma de recuperar el equilibrio. Y aunque no sé si mi hermana realmente cambiará, sé que yo lo hice. Y eso, en este punto, es suficiente.